¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Vamos. Pues nada, poco verá que tuvo que hacer cargo de España después de una guerra y que hizo lo que pudo, mató gente, no mató, averigua. Ahí. ¿Qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? Mira, en una guerra siempre hay muertos los dos lados. Siempre hay muertos. Lo malo es, por un lado son muertos, por otro lado son muertos. Hubo muertos de hermano, hubo muertos de tío, ¿Sufrió usted la consecuencia de la guerra? Tengo 30 años más. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Primero que eran las que tienen que poner, que no estoy de acuerdo con las leyes, pero que en aquel tiempo de una guerra, o te pones serio, o pasamos más hambre con Rusia. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? ¿Y nos puede decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? Mi padre y mi abuelo sí fueron, mis otros amigos fueron en la guerra, fueron en tierra de madera, ya en vagones. Pero te digo, ¿Cómo vivió usted en la posguerra? pues yo viví ya de madrugada, cuando ya me he pasado un poco, quedando un poquito de hambre, pero tirando, buscando la vida, mi abuelo, mi padre, tirando del campo. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tienes alguna anécdota sobre la dictadura? ¿Le trajo alguna consecuencia la dictadura de Franco? ¿Y vivió usted en bien o mal con la dictadura? Como todo el mundo, tirando. No había nacido, ¿cómo que? Pero tengo la dictadura ahora con mi padre y todo. Ah, bueno, en el 75. Claro, y antes se fue a juicio y todo. Pero eso era circunstancia de cómo estaba el país. ¿Algo más? ¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Pensé que debía, que si hubiera que ir a levantarle o si viviera iba yo. ¿Qué opinas sobre la matanza que hubo en esa época? Hombre, eso fueron cosas políticas y hasta ahí te puedo contar. ¿Vio usted la consecuencia de la guerra? Hombre, en parte, que a mí yo no vivía, yo no llegaba a conocerla. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Pues ahí no puedo opinar porque yo era chico, lo mismo te digo. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? Hombre, como los militares de la dictadura ya supimos lo que hubo, no sabemos que iban a traer bueno o peor. ¿Algún familiar tuyo fue a la guerra? Mi padre y abuelos míos mataron a los dos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Hombre, Francisco Franco Bahamonte fue todo un personaje en nuestra historia y de un Estado, de una España ingobernable, se logró tener un Estado, con sus consecuencias, por supuesto. ¿Qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? Son crímenes. Otra contestación no te puedo dar, fueron crímenes que se cometieron, por una parte y por otra, por los dos lados. ¿Sufrió usted la consecuencia de la guerra? Sí, como todos los críos, pues las consecuencias que se sufrieron fueron una posguerra en la cual hubo mucha hambre, necesidades, y esa la pasamos todos los españoles de mi edad. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Las leyes que puso Franco. Bueno, unas fueron muy duras para los representados, a la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Y entonces unas leyes fueron duras y otras pues fueron beneficiosas para el español. Se crearon muchas cosas, ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? No, ni un militar ni de 10. La ley debe de ser por el pueblo nombrada. Los gobiernos tienen que ser por la ciudadanía, por los españoles. ¿Nos puede decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? Sí, mi padre. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica?
como todos los bombardeos y sobre zonas civiles, un disparate, un crimen, una masacre. ¿Cómo vivía usted en la posguerra? La posguerra, pues mira, con todas las necesidades originadas por una guerra. Corta, que mucha publicidad. ¿Le trajo alguna consecuencia la dictadura de Franco? No. Y ya, para terminar, ¿vivía usted bien o mal con la dictadura? Ya dicho Bien, muy bien. nosotros. Igual que la mayoría de los españoles. ¿Vale? Porque empezamos a subir, a haber trabajo, a haber poder adquisitivo y la sociedad española siguió para arriba. Eso soy testigo de ustedes, no los niños, pero ustedes sí. Bueno, Ya está. nada, tío. Son atrasos y eso es lo que te puede ocurrir en un país. Que atrasar un país y empobrecerlo. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? Eso fue una masacre. La aviación alemana, en la que combatió con Franco, fue la que bombardeó Guernica, en un pueblo de País Vasco. Fue un horror. Nada. ¿Tienes familia? Es igual. Mira, muy bien. Hombre, en su momento fue bueno, en su momento. Lo que pasa es que se prolongó mucho en el tiempo de mandato. En principio fue bueno, ¿eh? En principio. Vamos a poner los 20 años primero, fue bueno, porque España estaba claro, fatal. Con el tortillo, puso orden, cambió, no se dice, sí, puso el orden. El problema luego es que tenía que haber delegado el gobierno antes, no esperar a morirse en la cama, ¿sabes? O sea, en los años 60 por ahí tenía que haberlo dejado, y haber dado paso a que entonces era príncipe, ¿no? Lo que hizo luego en el 75 tenía que haberlo hecho en el 60. Lo demás, bien. Primera parte bueno, segunda parte no fue malo tampoco, no es tan malo como dicen la gente, no había libertad, pero tampoco era tan malo. Estaban respaldados eran los malos, ¿no? No era tan malo. Bien, así que ¿Qué opinas sobre la matanza que hubo en esa época? es lo que pasa, eso es lo malo. La mala hierba hay que quitarla. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Para hacer una tortilla hay que romper huevos, ¿no? O sea que para poner un orden, algunos tienen que caer. Porque tampoco los otros eran angelitos, ¿eh? Eran entre malo y malo y uno tenía que llegar. Es como en el partido del fútbol, ¿no? Uno tiene que ganar. Pero los otros no eran angelitos, ¿no? Que la gente se cree ahora que los otros, no eran angelitos, que también hacían de la suya, ¿no? Los republicanos. A ver, la siguiente. ¿Sufrió usted la consecuencia de la guerra? No, yo nací posterior, no. Mi padre tampoco fue, porque se libró por herido, no lo fue. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Volvemos a lo que te dije al principio. Había que ponerla, había que poner orden, porque el país estaba eso, una caza de locos. Era necesaria para salir de la situación. Lo digo de antes. Y lo malo es que luego, a partir del año 60, tiene que haberlo dejado. ¿Vale? Es el problema. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? No, dictadura nunca. Perdone, ¿no puedes decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? No. Lo que mi padre se libró por sí mismo, pero no fue. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? Eso es de alta política, eso es alta política. Ahí fueron los alemanes, estaban a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial y que fueron a practicar. Todos los aviadores y todos los pilotos alemanes e italianos fueron allí a practicar, pero fue mal, fue una catástrofe, fue una matanza mala, que podía haber practicado en un campo de tiro, no que fuera a practicar allí.
tuvo 4 años. ¿Cómo vivía usted en la posguerra? Bien, normal, bien, relativamente bien. ¿Tiene algún anécdota sobre la dictadura? No, porque yo, no, la verdad, así que yo recuerde, no. ¿Le trajo alguna consecuencia la dictadura de Franco? A mí mira, que eso que yo nací posterior, yo nací en el 44, o sea que ya todo eso había pasado. Y no, en teoría, pues no. Hombre, ya démosle un poco de bienestar. Cuando yo nací, yo me fui criando dentro de una estabilidad política, ¿no? Yo nací en el 44, hasta el 60 por ahí, bien, estaba bien, o sea, había orden, te podías pasar por la calle, no te robaba nadie, podía andar de noche por cualquier sitio, podía andar, no había tanta delincuencia como hay ahora. O sea, que viviría mejor en los años 60, bien. Gracias. Nada. ¿Cómo vivía usted en la posguerra? Fatal. Pero si tú tuviste la posguerra, tú naciste después de la... ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? Malamente. ¿Tiene alguna anécdota sobre la dictadura? No pudiera contar tantas cosas. Bueno, Miguel, lo que te acuerdes. Lo que pueda. ¿Qué te cuento yo la dictadura? Que nos tuvimos que ir la mitad por ahí a emigrar, a trabajar. Y la última, ¿le trajo alguna consecuencia a la dictadura de Franco? A mí ninguna. Gracias. ¿De Franco? Vaya pregunta, ¿qué me has traído? Yo tenía que decir que era un hijo de puta, por la edad que tengo, pero vamos, sigo diciéndolo. ¿Qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? No mala, hubo mucha hambre y mucho de todo. ¿Sufrió usted las consecuencias de la guerra? No, porque estaba yo recién nacido. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? No se portó mal. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? No. Eso lo debe pedir el pueblo. ¿Ya se acabó? Ya. 5 gracias. ¿De tantas veces? ¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Francisco Franco. Sí. La opinión. Que fue un dictador. Un dictador de guerra. Claro. La segunda, ¿qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? Las matanzas de personas. Sí. Claro. Mal, hijo. Muy mal. Y la última, ¿sufrió usted la consecuencia de la guerra? Sí. Yo no, mis padres. Yo no. Sí. Mi tío era teniente y lo mataron en el frente. Sí. Bueno, pues ya está. ¿Ya está? Pues, Espérate, que yo no sé si se escucha nadie. ¿está grabando? Sí. Venga. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Yo que no estoy conforme con lo que puse. La sexta. La quinta. Bueno, Da igual, no. Tú has dicho la cuarta, ahora tienes que decir la quinta. No, es la quinta, ahora es la sexta. Venga. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? No. Y la 7, ¿no voy a decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? Tampoco. Mi padre era inválido y no fue a la guerra. Nada, muchas gracias. Nada, ya. ¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Francisco Franco Bamonte, porque nos hizo mucha fatiga pasar a los pobres, mucha hambre que pasamos y trabajo no había. Y era una dictadura muy mala, muy mala, muy mala. ¿Qué opinas sobre la matanza que hubo en esa época? Ya eso yo no lo conocí, la matanza. Yo sé que mataron a muchos judíos y muchos gitanos. Eso es. Y eso no lo sabemos muy bien. Pero vamos, la trascendencia de él, muy fatal. ¿Sufrió usted la consecuencia de la guerra? Pues mira, pues sí, mira, vivíamos
Éramos 17 hermanos y vivíamos en una accesoria. ¿Tú sabes lo que es una accesoria? ¿Una habitación? Una sola habitación, pero muy chiquitita todo. Y allí tenía mi padre que trabajaba hacer sillas y nosotros teníamos que hacer todo. Nos lavábamos a la calle, se lavaba mi padre a la calle, se lavaba mi madre en un baño, ¿sabes lo que es un baño? Y nos salíamos a la calle. Es que lo que yo pasé fue mucho. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Francisco Franco después de la guerra? ¿La iglesia? No, después de la guerra. Las leyes que puso después de la guerra. Muy mala, pero después hubo 10 años muy buenos de trabajo y no había tanta dictadura. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? Ay, yo. Pero es que ni un militar. Que entran a heredar hambre. Ni un militar, ni un Estado. No tiene nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Nada. Claro, 40 años me ha llevado reprimido. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Para reventarte mía de mala, hijo. Todo de Franco era malo. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? Pues claro que no. Vale. ¿No puedes decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? Mi padre. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? Es un crimen muy gordo. ¿Cómo vivió usted en la posguerra? Con más hambre que un caracol en un espejo. Que si tiene alguna anécdota sobre la dictadura. El miedo y la necesidad que pasamos todo el mundo. Vale. ¿Le traes alguna consecuencia a la dictadura? Hombre, claro que todavía estoy tieso. Tengo ya 67 años. ¿Vivió usted bien o mal con la dictadura? Malamente, mi hermana. Más malamente todavía. Pues muchas gracias. Vale, a ti, Surya. Uno nada más. ¿Qué opinas sobre Francisco Franco? Fue un hombre muy valiente, muy guerrero, pero no hizo buenas cosas. ¿Qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? Que fueron brutales. ¿Sufrió usted las consecuencias de la guerra? Yo creo que no fue precisa una guerra para arreglar un mundo. ¿Qué opinas sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Precisa. ¿Precisa, no? No, sigue. Sigue. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? Si tuvo derecho. ¿Qué hacerte bien? Repetírselo. No. Es una pregunta un poquito, ¿no? Un poquito difícil. El derecho, yo creo que el hombre cuando lo hace no tiene derecho a imponer derecho por sí propio. Siempre tiene que haber una sociedad. ¿Nos puede decir si alguno de sus familiares fue a la guerra? ¿Alguna de ¿De sus familiares fue a la guerra? Sí, claro. Una familia muy larga, pero yo le hice la primera guardia, se la hice a Franco. Me tocó en Barcelona, dormía en Pedralbes, el palacio, y ahora el yerno del rey ha vivido allí, o es suyo, Pedralbes, que está en la calle final de la diagonal, está ese palacio. ¿Qué le pareció el bombardeo de Guernica? Donde tiraron la bomba atómica. No, ¿qué le pareció el bombardeo de Guernica? Ahí hubo un fusilamiento, ¿no? Pregunta la otra. ¿Cómo vivía usted en la posguerra? En la posguerra
Yo he tenido una gran familia. La posguerra, papá. Con mucho trabajo. Después de la guerra, ¿no? Sí, pero cuando tú eras niño todavía, en los años 40, en la posguerra. Los años 40. 40 y algo. Bien, bien. Pero no pude estudiar, yo no pisé en la escuela. Estudié por correspondencia, lo poquito que sé. ¿Tiene alguna anécdota sobre la dictadura? ¿Alguna qué? Anécdota sobre la dictadura. Lo que le Mira, pasó, esa papá. la vamos a pasar. Que le dolió mucho, le dolió mucho. Cuéntaselo, papá. Cuéntale lo que te pasó con la finca. Ahora. Cuéntaselo. ¿La dictadura qué es lo que es? La dictadura que te hizo, cuéntaselo. Pero puedo A tu yo contar padre mi le vida. quitaron la... Cuéntalo, cuéntalo. Pero lo demás. Cuéntalo que te quitaron el cortejo. Cuéntalo. No, A tu porque padre, la tierra. no son recuerdos buenos para mí. No hace falta que lo digas si no quieres. Vamos a terminar la llana. Eso, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Venga, Abraham, empieza. Para mí fue el mejor gobernante que hemos tenido desde la guerra para acá. Para mí. Fue una figura histórica que tuvo España, que cogió un país destruido después de una guerra. Y que como tal, unas cosas hizo muy mal Y otra la hizo bien. como todos los políticos. Entonces le debemos unas cosas buenas y otras que no. Pero fue un político que tuvo España, que la Quitó el gobernó. paro, creó pantano, creó la seguridad social y las pagas Las pagas extras. Desde que estuvo Franco, mayormente no se han construido todavía ningún pantano. te construyó uno y reventó. Tenemos que agradecer a ese señor porque si no fuera sido por él, todos los caminos no fuera habido un pantano. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre las matanzas que hubo en esa época? Hubo muchas, pero la matanza la hicieron la izquierda, la derecha, es desagradable y todo porque hubo una guerra. Eso no está bien nunca. Nunca, ni antes ni después, ni eso no está justificado. Hubo muchas muertes, desgraciadamente. ¿Sufrió usted las consecuencias de la guerra? Aquí lo que estamos es que los que estamos no lo hemos conocido. Mira que pregunta por ti hasta ahora. ¿Dónde vas a estar ahí? Ahora te veo. ¿Qué opina sobre las leyes que puso Franco después de la guerra? Unas buenas y otras malas. Exactamente, es que no la hemos vivido, pero sí te digo, lo que ha dicho este señor ahora mismo, hay cosas que todavía gracias a él hoy las seguimos disfrutando y hay otras muchas. Y hay otras que había muchas libertades, cultura y de todo que él no permitió. Había cosas que no estaba bien hechas y otras cosas que la hizo bien. ¿Crees que tiene derecho un militar para poner una dictadura? ¿Cómo? Que si crees que tiene derecho un militar a poner una dictadura. ¿No puede decir si algún familiar tuyo fue a la guerra? Mi suegro se fue a la guerra y se lió a pegar tiros porque era lo que iban todos los soldados, a pegar tiros. Como un soldado que era. Entonces, ahí no te explicaban a lo que iba. Ahí tenías que ir y vivir, sobrevivir o morir. Claro. No había otra. No había otra. ¿Qué le pareció el bombardeo del Guernica? Muy mal, como todos los bombardeos, porque mueren inocentes. Ahí mataron a muchas personas que habría quien se lo mereciera, pero también había quien no se lo merecía. Una encuesta. ¿Cómo vivía usted en la posguerra? No había pico. No vivíamos, entonces no había ninguno. ¿Tiene alguna anécdota sobre la dictadura? Es un tema, ¿Le traigo alguna consecuencia de la dictadura de Franco? es un tema muy delicado porque ¿Vivía usted bien o mal con la dictadura? ¿Por qué? Porque desde pequeño vivía con mis padres, cuando vivió uno con sus padres vive mejor que con nadie.
sepan discernir lo que más es. El trabajo me ha parecido bien, ya que nos hemos enterado un poco sobre lo que se vivió en aquella época. También ha habido personas que no quieren que le grabemos, que no han querido responder a nada, y otras que han querido responder, y hay otras personas que han cogido su periódico y se han ido. A mí me ha parecido un trabajo muy interesante. Lo que pasa es que a muchas personas aún le da mucho miedo este tema. Y hay gente que aún se emociona con los temas y que no nos quieren contar algunas anécdotas, pues se echarían a llorar. Me ha parecido bastante interesante este trabajo, y había gente que no quería hablar de la anécdota porque le daba todavía miedo. A mí me ha parecido muy bonito este trabajo porque nos hemos enterado de lo que ha pasado en la época de Franco, y hay algunas personas que no han querido contestar porque no les gustaba o tenían miedo, y otras que a la vez se han emocionado de Franco. Yo pienso que es un tema muy delicado y que la gente no se ha querido mojar mucho, pero me ha gustado ese trabajo. Adiós.